Haciendo eco, Virgen del Carmen de Marca. Vamos, Jim Ferrer Valero. Se oye una voz bajo el cielo de Marca. Es una voz marca para el mundo. Llegó la hora de cruzar las fronteras. Que viva Marca, pueblo milenario. Muchas riquezas, mucha naturaleza y sus costumbres que resaltan Marca. Nació una fuerza muy grande, una corriente llamada Marca. Para el progreso, Marca y sus anexos a difundir todas sus riquezas. Bellos paisajes y ricos potajes, hermosas danzas, Marca para el mundo. Con cariño, Promarca Asociación Civil, filial, Estados Unidos de Norteamérica. Lourdes Castillo Ferrer, Carlos Soto Ramírez, Fernando Toledo Ríos, Freinet Padilla Escipán, Santiago Padilla Escipán, gran compositor marquino, con su gran banda, Monumental Virgen del Carmen de Marca. ¡Vamos, Jimfe! ¡Con cariño! Para los directivos y socios de Promarca Asociación Civil, con su presidente, Orlando Valero Ferrer. Kushi Kurishun, Marca Mayikuna, Imanoya Tajqueca Yanki, Mame Kuna, Tete Kuna, Kemi Programan Sikcho, Pro Marca RTV, Kalyarishun. Muy buenos días amigos, bienvenidos a una nueva edición de Pro Marca RTV. Nos encontramos después de 2 semanas en este programa cultural y educativo, producción de Pro Marca Asociación Civil. Con ustedes, Corazón Yaglino y nuestro amigo Goyito, el inolvidable. Música, maestros. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Que te busco y no te encuentro, dejándome a mí solito, con el corazón herido, con el corazón herido. Cuando estabas en mi brazo, viste la cruz igual. Ahora en otro brazo, pobrecita, tú sufrirás, un cariño me quitará. Vamos, Guzmán García, Benjamín Arias,
los hermanos Minaya, el grupo Corazón Yaquino y tu amigo Goyito el inolvidable, Purito Yaquín. Gracias a Promarca. ¿Dónde estás? ¿Dónde te has ido? Que te busco y no te encuentro. Dejándome a mí solito, con el corazón herido, con el corazón herido. Cuando me estabas en mi brazo, viste la tos igual. Brazo, pobrecita, tú llorarás, un cariño mendigarás. Eso no era nada, eso no era sueño, lo que me interesa de haberte gozado. Eso no era nada, eso no era sueño, lo que me interesa de haberte gozado. Eso sí. Gracias a la Asociación Civil Promarca Recueyancas. Y de esta forma, amigos, con esta bonita música que llega desde nuestro hermano distrito de Yaquín en la provincia de Recuay, región Ancash, iniciamos esta nueva edición, la 14ª edición de Promarca RTV, temporada 2022. ¡Vamos, Goyito! Ay, 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 eso. Grupo Corazón Yaquino, desde el distrito de Yaquín, provincia de Recueyancas. ¡Échalo! Vamos, Guzmán García, Benjamín Arias. Esa guitarrita. ¡Uepa! ¡Ey, ey, 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 ey! Vamos, José Gamarra. Gana y sí. ¡Ey, ey, ey, ey! Ay, 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 muy buenos días, amigos paisanos. Hoy nos encontramos en la nueva edición de Promarca Radio y Televisión. Mi nombre es Yaneli Florian. Hoy me encuentro acompañando en la conducción a José Gamarra. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te encuentras hoy día? Muy bien, Yaneli, Yameyamke kalyapliekikunawanmi wawqikuna panikuna marka mayikuna imanoya tajke kalyanki allapam kushikullami ke programansikchoqa qamkunawan llapan sabadokunano kutirayamo noqakunan Promarca RTV nishqan programansikwan ketaqa Promarca Asociación Civil pa yanapeninwanmi rurekayamo parlanapaq tushunapaq qutsunapaq yarpanapaq yachakurinapaqpis o no. Seno kanan jalerishun que shumas programan Sikwan Yaneli. Me acompañas el día de hoy en la conducción. ¿Cómo te sientes? Así es, José. Yo muy encantada pues de acompañarte en esta condición junto con el grupo musical de esta mañana que nos encuentra Corazón de Yaquín, del señor Goyito el inolvidable. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo se encuentra? Le damos la bienvenida. Nos honra con su presencia en esta mañana. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí y compartir estos gratos momentos musicales gracias a la Asociación Civil Promarca Recueyancas, al amigo José Gamarra, a ti, Yaneli Florian, por permitirnos una vez más estar aquí, el Grupo Corazón Yaquino, juntamente con Guzmán García, Benjamín Arias y los hermanos Minaya, quienes nos acompañan en esta oportunidad. Aquí, haciendo llegar de esta manera y compartiendo la música de nuestro pueblo, Purito Yaquín, de esta manera recuperando, revalorando la identidad de nuestros pueblos de las vertientes de la provincia de Recuay.
Muy bien, don Goyo, le agradecemos por acompañarnos en su presencia el día de hoy aquí en nuestro programa. Igualmente me gustaría poder presentar a cada uno de nuestros músicos. Voy a preguntarles a ver si gustan presentarse. Imanoyatas Kekanki, Allilia, Ayapana Allilia, Imata Jutiki, Marcial Minaya. Mepitaj Shamunki, De Ancash también, de Sihuas, provincia de Sihuas. Siguas Pej Shamun, Ham Imanoyatas Kekanki, Yamelam Kika, Imata Jutiki, Guzmán García. Guzmán García, Mepitaj Shamunki, Mepitaj Kanki. Soy natural del distrito de Yaquillín. Muy bien, Yandeli, vamos presentando por ahí. En Así castellano es. está bien. Muy buenos días, señor. ¿Cómo se encuentra hoy día en esta mañana? Oye, Pacuchillam, que es a la choqueca y no dudo que es para la alegría de toda la gente que nos viene oyendo, ¿no? Y enseguida para saludar también pues, que el día de mañana es un día muy especial, día de todos los trabajadores intelectuales y manuales. Entonces el corazón yaquino saluda pues a toda la gente de nuestra querida patria y del mundo entero. Muchísimas gracias. Así es, mañana es el Día del Trabajador, José. Vamos por acá al bajo. Muy buenos días. ¿Cómo es su nombre? Muy buenos días, mi nombre es Jamín Minaya, somos de provincia de Sihuas, Ancash también, paisanos. Estamos muy contentos en este programa de la mañana, acá con el grupo, con conductor con ustedes, muy contentos. Gracias. Muchas gracias. Así es, José. Estamos conociendo a los integrantes de la orquesta Corazón Yaquino. Así es, Yandeli, del conjunto Corazón Yaquino del distrito hermano de Illacllín, provincia de Recuay, región Ancash. Nosotros somos del distrito de Marca, Perla de las Vertientes, que es el protagonista de este programa que semana a semana viene agrupando, viene dando a conocer las costumbres, no solamente de Marca, sino también, por ejemplo, del pueblo de Marca, sino también de Ichoca, que es el centro Ichoca. poblado de Marca, de quien Yandeli siempre luce su indumentaria típica, de pueblos hermanos como Liaquín, Pararín, en su momento hemos tenido la presencia de Daisy, el día de hoy también tenemos la presencia de una amiga muy especial del distrito vertentino de Tapacocha, que más adelante estará también con nosotros, y también de otros pueblos de Ancash, de la zona de las vertientes, del Callejón de Guaylas y también de nuestros hermanos de los Conchucos. Entonces, Yaneli, vamos ahora, por favor, invitarles, amigos, como siempre, a compartir esta transmisión para que pueda llegar a muchas más personas, para que nuestra cultura se siga difundiendo mucho más. Y además, por favor, producción, me gustaría que puedas colocar los banners de nuestros auspiciadores. El primero, que sería RI Arquitectura y Ingeniería, de nuestro amigo Ray Enríquez Gamarra, a quienes pueden contactar al 913-137-846. Igualmente a Corporación Motor Show al 998-400-989. ¿Algo que añadir, Yaneli? No, yo estoy muy contenta, la verdad, porque hoy día va a haber música, así que les invitamos a todos los televidentes que compartan y comenten sobre esta bonita mañana, ¿no? Nos encontramos con la señorita Maribel Alcántara también, ¿no? Nos honra con su presencia, y la otra señorita también, Daisy. Heidi, perdón. Ella, entonces, ¿no? Vamos a compartir, vamos a bailar con la música y pues a compartir, ¿no? Este bonito programa. Siendo las 11:36, dejamos a Corazón Yaquino para sus dos primeros temas y luego entramos con nuestra cartelera Así es, femenina. José. Vamos, Yaneli, te sigo. Así es, mientras nuestros músicos se van preparando, se van afinando, amigos, les comentamos que nos estamos reencontrando después de 2 semanas aquí en Promarca RTV. Por motivos logísticos no hemos podido hacer nuestra acostumbrada transmisión. Como siempre, amigos, los invitamos a compartir esa transmisión para poder iniciar con esta bonita parte musical. Déjenos sus comentarios, por favor, para ir leyéndolos, para ir compartiéndolos. Y vamos a iniciar entonces con 2 temas con Corazón Yaquino. Así es, José. De ahí también tenemos la presentación de Jai Ramírez, la nueva revelación de Yaquín. Nos va a presentar 2 hermosos temas. Así es. Vamos, maestros, por favor, a iniciar con sus 2 primeros temas. Eso sí,
Continuamos aquí compartiendo estas músicas, interpretaciones que traemos desde nuestro pueblo Yaquín, Recuay, Ancash. El grupo Corazón Yaquino. Vida, juventud, ¿para qué será? Para no gozar, para no divertir. Vida, soltero, ¿para qué será? Para no gozar, para no divertir. Vida, juventud, ya se acabará. Cuando me vaya lejos de este lugar, vida, soltero, ya se acabará. Cuando me case con esa mujer, cuando me case con esa mujer. Vamos, Guzmán García, Benjamín Arias, esa guitarrita. Gracias a la Asociación Civil Promarca Recuay, Ancash por compartir estas interpretaciones musicales. Soltero, vida, suma de vida. Noche tras noche en las esquinas, con su guitarra y sus amigos, enamorado de las mujeres, ilusionado de las mujeres. Cruel destino, ¿a dónde me llevas? Por el camino lleno de espinas. Cruel destino, ¿a dónde me llevas? Por el camino lleno de espinas. Eso. El grupo Corazón Yaquino. Saludamos a toda la linda gente que en estos momentos comparten esta música, y para todos los pueblos de las vertientes de la provincia de Recuay. ¡Hey! No sé qué corazón yo tengo, olvidarte yo ya no puedo, olvidarte yo ya no puedo. Mi corazón no puede más, mi corazón me quiere más. Llorando, me cuentan que andas sufriendo. ¿Qué ha pasado? Ay, amor mío, tus orgullos te han traicionado, tu orgullo te han traicionado. Te fuiste, me dejaste a mi solito llorando. Mira
da sus vueltas, ahora te veo a ti llorando. Eso, esa guitarrita, Benjamín Arias. Y a gozar con el grupo Corazón y Aquino. Y otrita más. Oye, Guzmán García. Eso, eso. Ay, ay, ay. Muy bien, Corazón Yaglino, estos bonitos temas de nuestra música andina. Don Goyo, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Como le preguntábamos al inicio, me gustaría preguntarle cómo es que usted se inicia en la música, cómo decidió de repente incursionar en este arte, como es el canto. Gracias, José. Muy bien, un poquito recordar, ¿no? Volver a vivir. Desde muy pequeño me gustaba la música, quise incursionar, pero por factores del destino no pude. Pero en ese trayecto del camino me encuentro con Guzmán García, que es casi mi promoción, y Benjamín Arias, que ha sido mi profesor, que ellos tocaban ya el arpa y la guitarra. En un evento hecho en el pueblo de Yaclín, me acoplo con ellos, tocar la segunda guitarra, ¿no? Y es así, en una conversación los tres llegamos a una conclusión de que para hacer una grabación, una primera grabación, pero esa grabación era pues una consigna de como un recuerdo, recopilar las canciones del pueblo, Claro. grabamos y bueno, para un recuerdo, ¿no? Ujú. Pero de ahí que llegamos a grabar en el año 2014 el primer disco. Ujú. Nos dimos con la sorpresa que tuvimos respaldo, a mucha gente llegó a gustarle la música, el estilo. Entonces nos comprometimos a salir a muchos eventos, tales así, hemos salido, bueno, seguimos saliendo a algunos eventos que tenemos y seguimos cultivando. Y voy a anunciar que próximamente se viene el segundo volumen. Ujú. Y es así, mi inicio en la música, José. Sí, don Goyo, de verdad me gustaría hacerle más preguntas, pero estamos ahorita con el Sí, tiempo. ¿Algún no hay número de contacto de repente para que puedan hacer algún tipo de contrato, de repente para nuestra audiencia puedan contactarlos? Claro, pueden contactarse al 955 92 57 91. Nuevamente repito, 955 92 57 91. Goyito el Inolvidable. Así es. Muy bien. Muy bien, amigos, vamos ahora a iniciar con la presentación de nuestras artistas. Antes, por favor, el banner grande de... entramos con RY, Arquitectura y Ingeniería, por favor, producción. Vamos a ver el banner para hacer la mención completa. El banner grande, por favor, que desde toda la pantalla. De Ray Enríquez Gamarra ofrece servicios en arquitectura y ingeniería, planos, estructuras sanitarias, asimismo también eléctricas, topografía, remodelaciones, construcciones, expedientes, valorizaciones, modelado en 3D, asimismo en gestión, subdivisión, independización, plan de contingencia para INDECI, licencia de construcción, como vemos en pantalla, y acumulación. Vamos a mencionar también su número, el 913-137-864. Así es, muchas gracias RIE Arquitectura e Ingeniería por ser parte de nuestros auspiciadores del mes de abril que estamos finalizando. Así que vamos ahora a continuar con la parte musical. Ya contamos aquí en el escenario con la presencia de Heidi, la nueva revelación de Jackie.
Vamos por favor producción a mandar el video Los Quechuas de Marca y regresamos en breve antes de presentar a Heidi. Imanoyataq que kanki. Yamellam noqaqteka quechua. Yamellam kekaya tete. Yamellam. Yamemi kekaya. Yamellam. Imataq hutiki. Noqapaqa jute Rosa Marcelina. Viuda de Cueva. Jute Beatriz del Soto. Antonio jute. Noqapa Amadea. Antonio Jesús. Mepitaq kanki. Noqaqa mitami Marca, mitami Huella Pampa, mamami Huella Pampino y papanemi Marquino. Noqaqa yurishqa kallawchan. Marca. Noqa Marca, que Marca. Marquino. Imanotaq quechuata yachakurqayki. Noqa llullopiq mi yachakushqa. Quechuata, castellano. Quechua yachakurqa suegra yachatimarqan. Yuren qapiq yachakusqa quechua. Yachakurqa na wallkaykunawan, hermanakunawan, turewan. Ajá. Yachakurqa mama kun teta kun parlaptin ichi llullu kenepiq. Imanirtaq quechuata parlashunman. Ajan costumbrinchik quitashun nakari. Siempre costumbrinchik wanqa wanukushunmi. Hecho parlakushun wambranchikuna yachakunanpaq. Parlashun mana costumbre ushakananpaq. Castellano parlaya que no posta pewa no parlayare. Familia kunaman ewa. Sino Mama teta yachas maqata imanita qunqashunqa. Siempre chipalaki kashunare. Jutira Morhansik, regresamos nuevamente aquí en Promarca RTVE y ya tenemos aquí en el escenario a la gran Heidi Ramírez, la nueva revelación de Yaquín. ¿Cómo estás, Heidi? Muy buenos días. Muy buenos días, José. Bueno, yo feliz de compartir con ustedes, ¿no? Y muchas gracias por la invitación. Decirte, Heidi, el escenario es tuyo para que puedas acompañarnos con tu canto. Tenemos 2 temas preparados y sí, regresamos conmigo. Música, maestro, vamos con Heidi Ramírez, la nueva revelación de Pararín. Yaquín. ¡Eso! ¡Vamos, Guzmán García! ¡Corazón yaquino! ¡Eso sí! Adiós, pueblo lindo de Yaquín, con su quebradito de eucalipto. Tal vez ya no vuelva a verte, porque la distancia nos separa. Adiós, pueblo lindo de Yaquín, con su quebradito de eucalipto. Tal vez ya no vuelva a verte, porque la distancia nos separa. Eso. Con mucho cariño esta canción para mi linda tierra de Yaquín, para los pueblos vecinos con cariño, Pararín, Cotaparaco, Marca, Huayapampa, eso. Trato de alejarte, no puedo, trato de marcharme, no hay cuando. Porque los recuerdos son inmensos, quedaron grabados en mi pecho. Manajanda, Wambra, Pantayaku,
pueblo de Yaqui, de tierra bendita donde nací, circundado por los cerros, cerros de Para, Torre y Pilapunta. Adiós pueblo de Yaqui, de tierra bendita donde nací, circundado por los cerros, cerros de Torre, Pili, Para, Punta. Ahora, eso sí, para
Muy bien, Corazón Yaklino junto a Heidi Ramírez, la nueva revelación de Yaklin. Que me gustaría preguntarte, Heidi, ¿cómo es que así decidiste de repente un poco involucrarte en el canto? Nuestros pueblos vertientinos tienen mucha historia musical, bandas, orquestas, conjuntos, y bueno, todo eso lo sabemos, pero ¿cómo es que te nació? Exactamente. Bueno, desde niña a mí me gustaba cantar. Y ya pues estudiando en la secundaria, gracias a la profesora Marina Ramírez, me dio esa oportunidad de participar en un evento que había ahí en el colegio, en una actividad. Y ya fue por eso que yo empecé, ¿no? Ya cuando yo estaba en el 4º año de secundaria, si no me equivoco. Y ya de ahí ya poco a poco ya le gustó a la gente, ya me iban contactando para poder salir a distintos lugares. Y así es como yo... ¿Tú naciste en Yaquín? Sí, en Yaquín. Neta Yaklina. Sí, natural. ¿Qué recuerdos podrías comentarnos de repente de Yaklin allí en la vida en el campo? En estos tiempos de lluvia, bueno, que ya está pasando. Nuestros pueblos están muy hermosos. ¿Qué recuerdos puedes contarnos? Infinidad de recuerdos, si te cuento, nos pasaremos todo el día hablando. Nada, ahí yo crecí allí en Yaquín, he terminado mi secundaria ahí, nada, Bonitos recuerdos. Bonitos recuerdos. Muy bien, Heidi, te agradecemos de verdad por haber llegado aquí al estudio. Vienen desde Barranca actualmente ustedes, si no me equivoco. Sí, de Barranca. Vienen desde Barranca, han salido muy temprano desde allá, Barranca, Terrapuerto, Arancallino, Vertientino, y están aquí el día de hoy acompañándonos en Promarca RTV. Muchas gracias, Heidi, esperamos contar contigo en una siguiente oportunidad. Igual, muchísimas gracias, José. Perfecto. Vamos ahora, mientras Heidi se despide, vamos ahora a continuar con nuestro segundo auspiciador. Ahí tenemos una pequeña descoordinación. Ajá, muy bien. Tenemos ahora a Corporación Motor Show de nuestro amigo Ray Enríquez Gamarra, a quienes pueden contactar al 998-400-989. Corporación Motor Show, corporación con más de 15 años en el mercado. Son importadores y mayoristas de motos nuevas y seminuevas y están buscando distribuidores a nivel nacional, y si cuentan con un capital te ayudarán a ingresar al negocio más exitoso del 2021. Pueden contactarlos al 998-400-989. Muchísimas gracias, Corporación Motor Show. Ahora sí, estamos con una amiga más de nuestras vertientes, nuestra amiga Maribel Alcántara. Y Manoyatas que canqui, Maribel. José, muy buenos días. Ya muchísimas gracias por la invitación. Primera vez aquí un poquito nerviosa, como en los inicios de los cantos, ¿no? Es algo natural, algo normal. Estamos por primera vez en las instalaciones de Promarca TV, Asociación Civil. Te doy el pase. Muchas gracias, Maribel, aquí en Rautec Studios, donde semana a semana emitimos Promarca RTVE. Maribel, ¿qué nos puedes comentar respecto a tu trabajo musical en los últimos tiempos? Te vemos muy activa, semana a semana, los fines de semana, y más tarde seguro tienes algún evento, algún contrato. ¿Qué nos puedes comentar? Claro que sí, José. Agradezco muchísimo primeramente a Dios. Estamos trabajando lento pero seguro. Como se dice siempre, guardando la humildad, el respeto siempre. Bueno, yo canto desde muy chiquita, cuando estaba ya en mi tierra, el lugar donde he nacido, Santa Rosa de Alpacocha. Tapacocha es mi distrito, al cual represento 2 pueblos prácticamente, tierra donde nací y mi distrito, ¿no? Es por eso que venimos también así, como estamos vestidos, nos vestimos así. La indumentaria típica. Exactamente, identificada de cómo se visten allá en Tapacocha, pues, ¿no? Bueno, en la música, como te vuelvo a repetir, desde muy chiquita, muy pequeña, pero por razones también me alejé mucho de la música por temas estudios, más que todo, mis estudios superiores. Pero he tenido detrás mío personas, amistades, familiares, que pues siempre me han dicho: Maribel, continúa, cantas bonito, ¿no? Como siempre claro, suele pasar. Y entonces como que el público que te pide, y eso te anima, te reanima a volver a retomar.
Y es lo que hemos hecho, José. Hoy estamos aquí y bueno, tú sabes que aquí pues la hora es rápido y, y hay que ser breves. Bien, te doy un momento para que puedan coordinar, por favor. Antes de eso, Maribel, si por favor me van ayudando para hacer una toma cerrada de mí. ¿Qué nos puedes comentar de Santa Rosa de Alpacocha? Primera vez, bueno, he escuchado antes, pero me gustaría que nos puedas comentar más al respecto. Claro, Santa Rosa de Alpacocha es un pueblo pequeño, no, como ya conocemos, Tapacocha es un distrito, como le vuelvo a repetir, es un pueblo un poco más grande, claro. Pero Santa Rosa de Alpacocha es un pueblo pequeño, un caserío, ¿no? Pero igual, pueblo pequeño pero corazón grande, ¿no? Es un pueblito muy acogedor, al igual que el pueblo de Tapacocha, como también Yaclín, Pararín, ¿no? Entonces, Santa Rosa de Alpacocha, pues es un lugar donde yo he nacido, al cual siempre lo voy a llevar en mi corazón. No nací tampoco en casa, sino que también nací en la chacra, imagínate. Eso es lo que yo reclamé a mi madre, ¿por qué en la chacra, caramba? ¿Por qué no en casa? Bueno, pues lamentablemente es así, pues no, así nos toca. La vida es muy difícil. Sí, así que por ende yo soy muy serrana. Muy así serrana, es, orgullosa de ser de donde soy y de los padres que tengo, ¿no? Perfecto. Vamos coordinando, por favor. Así es, amigos, la vestimenta de nuestras invitadas el día de hoy, de nuestra co-conductora Yaneli Florian, de Heidi, de Maribel, es la vestimenta que usan nuestras vertientinas, nuestras ichocanas, tapacochanas, yacyinas en su cotidianidad. Ustedes van a visitar estos pueblos en las vertientes de la provincia de Recuay y pues lo van a comprobar. No les estoy mintiendo. Igual en marca, obviamente. Por ahí tenemos a las marquinitas. Si por favor me puedes hacer la toma grande de producción, nuestras marquinitas, que ya al final les comentaré un poco más al respecto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marquinitas con pequeñitas, con el traje típico de nuestro pueblo de marca, con los colores tradicionales de color rojo, azul y el rosado, la vestimenta de gala de nuestro pueblo de marca, perla de las vertientes. Vamos con Maribel Alcántara, música, corazón yaclino. Ahora sí, muchísimas gracias, José, por el base. Vamos ahí, marco musical, corazón yaclino, pueblo vecino. Ahí, ahora sí. Te quiero bailar, por favor, José. Eso. Y los hermanos Minaya. Ahora. Wikuñita tura, cañamán, taruguita tura, cañamán, perseguido pupurinapa, brazo en brazo pupurinapa. Wikuñita tura, cañamán, taruguita tura, cañamán, perseguido pupurinapa, brazo en brazo pupurinapa. Ahora, corazón yaclino, para ti con sentimiento, Maribel Alcántara, desde Tierra Linda de Tapacocha. Vicuñita tura, cañamán, taruguita tura, cañamán, perseguido pupurinapa, brazo en brazo pupurinapa. Río de Molino, caudaloso, río de Molino, caudaloso, Apacapaico.
cuesta munaraca. Ay, pishtu nara, guayapilla nara. May para pasan que agua cuesta munaraca. Ay, ay, corazón. Vamos, corazón yaquino. Y Maribel Alcántara. Ajá. Heidi Ramírez. Yaquina de puro corazón. Ahora, José Gamarra. Eso. Y nos vamos a mi tierra linda de Santa Rosa del Pacocha, Tapacocha. La familia Alcántara. La familia Cristóbal. Ahora. Ahora. Ya no la pongo tal, ya no la cerazo. Antura no catura, huacalar putillo. Ya no la pongo tal, ya no la cerazo. Antura no catura, huacalar putillo. Quema la hierba tomé, quema la piedra pisé, para yo quererte tanto sin conocerte bien. Quema la hierba tomé, quema la piedra pisé, para yo quererte tanto sin conocerte bien. Neblina blanca está bajando por las alturas de Yanarangara. Ahora no tengo quien me abrigue, mi paisanito se ha marchado. Neblina blanca está bajando por las alturas de Yanarangara. Ahora no tengo quien me abrigue, mi paisanito se ha marchado. Bonita más. Para ti, madrecita linda, que de lejos me estás viendo, desde Santa Rosa del Pacocha, la familia Alcántara. ¡Ahora! Síguela, síguela. Y con cariño para los pueblos Yaquín, Pararín, Tapacocha, Cotaparaco, Guayapampa, Marca y Choca. Ahora, zapateadito, corazón. ¡Ay! Pícale, pícale. La picadita. Ahora, Nayeli Florian y José Gamarra. Ahora. Excelente, Maribel, excelente corazón yaglino. Muchas gracias por deleitarnos con esta bonita música. Maribel, palabras finales para culminar con tu presentación y tu número de contratos. Importante. Muchísimas gracias, José. Bueno, número para contratos 912-368-298. Hoy tenemos dos presentaciones, eventos privados por San Martín de Porres y por Cono Norte vía Los Reyes, con dos orquestas diferentes. Orquesta Los Super Ideales de Cajatambo y los Dinámicos del Ande de Huari Ancash. Así es. Muy bien, Maribel, te esperamos para una siguiente oportunidad para hablar exclusivamente de Tapacocha, invitada desde ya. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias.
Bien, vamos ahora a continuar, por favor, con nuestra siguiente invitada. Anfitriona. ¿Por qué? Porque Yaneli Florian viene desde el centro poblado de Ichoca, en nuestra provincia de Recuay, que pertenece al distrito de Marca. Ella la conocemos como la dulzura de las vertientes. Voy a invitarla, por favor, a pasar. Yaneli, adelante, por favor. Tenemos el micro a nuestra mano izquierda para que puedas acompañarnos aquí en la transmisión. Cogemos el micro, por favor, Yaneli, mientras vamos aquí de repente leyendo algunos comentarios que tenemos en el Facebook. Es la segunda oportunidad en que Yaneli me acompaña en la co-conducción. Y al final les haré un anuncio importante que cambiará un poco el rumbo del programa, un poquito de lo que estamos realizando semana a semana. Yaneli, no te voy a preguntar de dónde eres ni cómo estás, porque ya lo hablamos siempre. He visto que recientemente has estado en Ichoca en el Sequia Pizze. Quiero que me cuentes qué tal es la experiencia, invitando a todos los amigos para más adelante de repente conocer Ichoca a través del Sequia Pizze, que de repente no es muy conocido. Pero, ¿qué nos puedes contar? Así es, José. Estuve compartiendo con mi gente linda de Ichoca, ¿no? Ese día fue muy especial. Estuvimos reunidos todos los comuneros, visitantes, ¿no? Y pasamos muy bonito porque celebramos cada año, ¿no? Sequia Pizze. Es una costumbre que ya viene desde mucho más antes de nuestros ancestros, ¿no? Y pues reviviendo esas costumbres, ¿no? Bailando con la comida, y lo pasamos muy bonito. Sobre todo en la comida, creo yo. ¿Qué platos típicos degustaron? Por supuesto, José, el cuy. No puede faltar. El cuy es picante. El picante de cuy, ¿no? Con su trigo pelado y no puede faltar. Mishki. Por ahí tenemos sus postres también, la torta, las mazamorras, el api, ¿no? Y pues lo pasamos muy bonito en realidad, ¿no? De eso se trata, compartir entre todas las personas que viven allí y los visitantes también. Así es. Este Sequia Pizze, amigos, en nuestros tiempos tiene un valor importante, así como también el sistema de fuentes de agua de Corongo. ¿Por qué? Porque en nuestros tiempos en los cuales el agua va poco a poco escaseando, es importante la repartición equitativa para todos los comuneros, para todos quienes viven del campo. Entonces, y mantener limpias las acequias para evitar también deslizamientos o huecos es importante. Ah, claro, eso siempre después de la temporada del invierno, ¿no? Ajá. Después de la lluvia se llena hierba y todo eso, ¿no? Para empezar el año, porque casi todos empiezan a sembrar maíz, trigo, ¿no? Para que consuma la gente allá. En Colina, ¿qué más o menos que siembra? Colina es a caserío de Ichoca. Sí, ahí siembran el maíz, el trigo, ¿no? Por ahí. Pero ahora la mayoría se están dedicando al cultivo del durazno, ¿no? ¿Palta también hay por allí? Palta, sí, también palta, chirimoya, ¿no? Más que todo frutas. Una vez tuvimos un video aquí en Promarca RTV respecto al durazno y tú comentaste, ahora no recuerdo exactamente qué dijiste, pero algo del color o algo así, del cultivo. Claro, lo que pasa es que yo he tenido la oportunidad de quizás vivir, ¿no? Allá y saber cómo se siembra, cómo se cosecha, ¿no? Ajá. Y lo que comenté fue que en el tiempo, en el mes de septiembre, hace calor, ¿no? Y la fruta es más dulce y coge más color. A eso es lo que estaba comentando así viendo tu programa, José. Ajá. Muy bien, Yaneli. Entonces te dejamos el escenario estudio con Corazón Yaglino para dos bonitos temas tradicionales de nuestra tierra. Vamos, Yaneli. Eso, Corazón de Yaquín. ¿Y dónde están los pacapacas, los que no dejan dormir? Para los corazones enamorados, así como el mío, así como el tuyo. Paca, paca, mal agüero, ¿por qué cantas tan temprano?
con el grupo Corazón de Yaquín. Eso. Alegría. Y así bailamos por el norte, centro, sur del país. Así, así. ¿Y qué dirá José Gamarra? Ay, 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 Eso. Nelly. Tushu Kurishun, kushi kushi. Cushi, cushi. Unita más, otrita más. Ay, 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 maestro. Así bailaras, así trabajaras. Saludo para todos los trabajadores del día de mañana. Vamos otra vez. Para todos los trabajadores marquinos. Vamos, Nelly. Vizcachita, la vizcachita. Vizcachita de las alturas. Sílvame, sílvame, vizcachita. A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Aguacerito, aguacerito. Aguacerito de las alturas. No me mojes muy temprano. No tengo ropa para cambiarme. No tengo a nadie que me abrigue. Unita más, maestro. Corazón de Yaquín y Aneli Florian. Para todos mis vizcachitas. Pampa Chico. Para el hermano pueblo de Pampachico y para Jácar y Aneli. ¿Por qué no? Vizcachita, la vizcachita. Vizcachita de las alturas. Sílvame, sílvame, vizcachita. A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. Aguacerito, aguacerito. Aguacerito de las alturas. No me mojes muy temprano. No tengo ropa para cambiarme. No tengo a nadie que me abrigue. Fuiste tú, mi amor, la flor que cultivé. Por eso en mi pecho siempre te llevaré. Fuiste tú, mi amor, la flor que cultivé. Por eso en mi pecho siempre te llevaré. Vamos ahora. Eso, alegría, alegría. Y así bailamos, y así gozamos. Es. Muévete, muévete, muévete. Muévete, José, ¿dónde estás? ¡Quecho mi queca! Eso. Échale, 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 pues. Unita más.
Corazón de Yaquín. Zapateo, Yaneli. Ay, ay, ay. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Yaneli, Florian y Corazón de Yaquín. A nuestras amigas Maribel y Heidi, que están ahorita hiperconectadas, quiero invitarlas también al escenario para despedirnos de nuestro programa. Igual también a Don Goyo y a nuestro maestro de la guitarra para poder despedir nuestro programa del día de hoy. A ver, cuidado con la toma, Don Goyo, cuidado con la toma, cuidado con la toma. Perfecto. Hay que ajustar un poco. Ahí está, perfecto, listo. Muy bien, amigos, de esa forma hemos terminado este sábado artístico en Promarca RTVE. Agradecer en primer lugar a cada uno de ustedes por su sintonía semana a semana. Hemos retomado nuestro programa después de 2 semanas por diferentes motivos técnicos, logísticos que se han presentado, principalmente por disposición de estudio y también por disposición de invitados. Entonces, por esa razón no hemos podido salir estas últimas 2 semanas. Realmente espero que con este programa hayamos podido cubrir estas 2 faltas que hemos tenido, pero hay un inconveniente que tenemos con el horario el día sábado, principalmente por disponibilidad mía de trabajo. Entonces quiero anunciarles que a partir de la semana que viene vamos a tener la transmisión de Promarca RTV los días jueves a las 7 de la noche, desde aquí mismo, desde Rautec Studios, con nuestras entrevistas que siempre compartimos de temática netamente cultural y educativa. El día de hoy hemos tenido como un recreo, como un break de nuestra música que siempre está presente, y quiero agradecer a cada uno de los participantes el día de hoy, y resalto mucho, es algo que nunca me voy a cansar de decirlo, las vestimentas típicas que semana a semana nos acompañan de cada uno de nuestros pueblos. ¿Verdad, Yaneli? ¿Qué significa para ti vestir una vestimenta típica? Esto es lo que me identifica, Ichoca, como igual que mis compañeras presentes, ¿no? Ichoca se viste así. Hoy estoy de color verde, vísperas, el santo se viste de verde, ¿no? El Cristóbal. Y también el día central de rojo, de también rosado, y así, ¿no? Se visten de así chocanas. Y estoy seguro que en cada uno de nuestros pueblos verdendinos, como Tapacocha, como Yaclín, Pararín, igualmente en Marca tiene cada uno un color distinto, pero por favor, nunca perdamos nuestra identidad cultural. Estas vestimentas son patrimonio cultural de cada uno de nuestros pueblos. Nuestra zona vertientes está un poco invisibilizada, pero a través de este programa buscamos darnos a conocer. No solamente vertientes, hemos tenido invitados de Callejón de Conchucos, de Huayla, semana a semana, quienes agradezco infinitamente por participar de este humilde programa. Así que, amigos, recuerden, nos encontramos la próxima semana, jueves a partir de las 7 de la noche. Tendremos un especial del Día de la Madre. Espero que, Yaneli, nos puedas acompañar en este bonito especial que tendremos. Palabras finales, por favor, Maribel. Muchísimas gracias, José. Bueno, estamos un día a festejar Día de los Trabajadores. Feliz Día del Trabajador, chicos, a cada uno de ustedes, al grupo, a los compañeros artistas. Bien, bueno, agradecerte por la invitación, José. Espero que no sea la última, ni la primera ni la última. Nada, estoy muy contenta, muy agradecida de todo corazón, y bueno, esperemos volvernos a reencontrar en una nueva oportunidad. Así será, Maribel. Muchas gracias. Palabras finales, por favor, con Heidi. Bueno, José, de igual manera, agradecerte, ¿no?, por la invitación, y nada, espero que no sea la última vez y estar regresando muy pronto, ¿no? Gracias, y a todos igual, feliz Día del Trabajador. Feliz Día del Trabajador, José. Gracias, Heidi. Don Goyo, palabras finales para nuestra audiencia. Bueno, primeramente agradecerte a ti, José, por permitirnos estar aquí y de esta manera compartir las interpretaciones musicales al estilo de nuestros pueblos vertientes de la provincia de Recuay. Agradecer también a las chicas muy lindas, luciendo la vestimenta típica, cada uno de ellas de los pueblos de la vertiente, Salpacocha, Ichoca, Yaclín, y también saludar a todos los trabajadores, que el día de mañana tengan pues un día muy amena, un día muy feliz, y seguir hacia adelante pues
y no olvidar a todos los residentes de nuestros pueblos vertientes. Hay que difundir, hay que valorar nuestra identidad cultural, no olvidarnos de nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, don Goyo, muchas gracias a ti también, Yaneli, igualmente a Corazón Yaguino y a los hermanos Minaya por habernos acompañado el día de hoy directamente desde la provincia hermana de Siguas, en la zona de Los Conchucos. Sin más que decirle, amigos, nos encontramos el jueves que viene a las 7 de la noche, nuevo horario de Promarca RTV desde el mes de mayo hasta cuando Patrón San Lorenzo lo permita. Así que, amigos, nos encontramos la próxima semana. ¡Eguaya!